Información de última hora cuando son, Efraín, las 7 de la mañana con 7 minutos, luego de lo que ha pasado en el Congreso Nacional, en donde los colectivos de Libre ingresaron como Pedro por su casa al hemiciclo legislativo sin dejar que las consejeras y también el consejero del CNE pues hicieran su comparecencia, Efraín. Y tenemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López, para que nos amplíe qué fue lo sucedido anoche en el Congreso Nacional mientras daba su comparecencia. Buenos días, abogada Cosette López. Buenos días, un gusto saludarle, Efraín y Jackie. Es un placer estar con ustedes. Bueno, creo que en realidad los medios de comunicación han sido más testigos que nosotros mismos, que tuvimos que abandonar el recinto en plena comparecencia. El día de ayer, pues, colectivos se apostaron en las afueras del Congreso Nacional desde temprano. Yo me comuniqué con el doctor Barrios y le dije que se debería garantizar nuestra integridad física y nuestra seguridad. Y se nos dijo que así iba a ser. De hecho, él mismo me recibió en el estacionamiento y demás. Sin embargo, no puedo decir que pude observar medidas adicionales. Y esto fue evidente a la hora en la cual yo estaba compareciendo en el Pleno, y fui interrumpida por personas desde la platea, el área del público, en donde se encontraban sentados y en donde de hecho en ese momento estaban ingresando más personas. Inusitado, inédito, extraño. En el Congreso Nacional se requiere de muchos pasos y hay mucha seguridad para que se pueda ingresar. De hecho, mi propio recurso humano y el de la consejera Jorge nos acompañaban. Habían sido desplazados a la platea, fueron sacados del Congreso y después no los querían dejar volver a ingresar. En las afueras del Congreso también había colectivos gritando con tambores. Se abrió la puerta incluso para que el sonido de los tambores ingresara en el momento en el que yo estaba hablando. Esto también sucedió el día de la recepción de las ofertas en el Consejo Nacional Electoral. Mientras que nadie podía pasar, mientras que amenazaban a los oferentes con arrebatarles los paquetes, el consejero Ochoa pudo pasar tranquilamente entre ellos. Es decir, que los colectivos de Libertad y Refundación han decidido quién entra y quién sale en el Consejo Nacional Electoral el día lunes. Yo creo que todo esto es lamentable. Es realmente una manifestación burda, muy exacerbada y bastante pública, de un clima de amenaza y amedrentamiento. Con la boca llaman al consenso y con sus actos demuestran que lo que quieren es coaccionarnos, lo cual constituye un delito. Yo creo que las cosas están saliendo bastante de control. Creo que la sociedad tiene que entender, y los diferentes sectores, así como los formadores de opinión, que esta es una situación que está yendo demasiado lejos por el capricho personal y partidario de un sector en particular. Consejera, presidente, estamos viendo últimamente el tema de la violencia política más fuerte, recrudecerse. ¿Ustedes en algún momento, cuando estaban en el interior del Congreso Nacional, sintieron temor por su integridad física? Bueno, desde el momento en que tenemos que pedir medidas adicionales para ingresar porque acababan de golpear a Saraí, que había sido agredida en las afueras y es una candidata de un partido. Desde el momento en que sentados ahí están vociferando, los mismos diputados de Libre nos gritaban, nos decían cosas, tienen miedo, esto, lo otro, sentados en la parte de atrás de nosotros. Luego empiezan a gritar cuando uno está hablando, están con sus tambores. Definitivamente es un clima de amenaza, no la prudencia, no el miedo, pero sí la prudencia indica que debemos tener las precauciones. Yo creo que en este punto debemos ser claros, que nosotros estamos en riesgo personal, incluso nuestras familias, porque cuando se llega a estos extremos, nosotros no sabemos qué va a suceder. Este tipo de cosas lamentablemente se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Y pues yo creo que el consejero puede llenar páginas enteras de periódicos, llenar horas enteras de noticieros y hablar de consenso. En el momento en que él lleva colectivos, en el momento en que él está actuando con un tono de violencia que lo hace, con los argumentos de bajeza más planos, impresionantemente bajo su nivel de argumentación, con ataques personales y difamatorios lamentables, desde ese momento no hay ambiente para el consenso.
porque el consenso implica que haya libre formación de la voluntad. La coacción, las amenazas y el amedrentamiento forman un vicio de nulidad en el consentimiento. Así que yo creo que las cosas están fuera de control, tiene que tomarse medidas extraordinarias. Nosotros seguimos haciendo nuestro esfuerzo. Las Fuerzas Armadas ya nos negaron la ayuda para el restablecimiento del orden público y la preservación de las actividades. Dijeron que nos entendiéramos solo con la policía. La policía no hizo su trabajo el lunes. Así que bueno, la situación es caótica y con esto el consejero Ochoa pone en riesgo las elecciones de Honduras. Consejera López, consejera presidente, ante lo que usted está denunciando, que ha solicitado algún apoyo a las Fuerzas Armadas, donde no se lo han brindado también la policía, ya es momento que el Ministerio Público comience a investigar este tema de los colectivos de libres cuando llegaron el día lunes a tomarse las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y anoche en el Congreso Nacional. Bueno, yo no llamé para hacer una denuncia. Si a mí me consultan qué está pasando, yo digo lo que estoy viendo y lo que está sucediendo, e incluso les puedo dar detalles internos. Todo el pueblo hondureño está viendo lo que está sucediendo. Los formadores de opinión lo están viendo, los sectores sociales lo están viendo, los gremios. Yo ayer dije algo y dije que más que el hecho de resistir, la gente tiene que hablar de la voluntad del poder. Hay un partido político que está gobernando y la voluntad del poder debe expresarse en las soluciones. El que gobierna no está para resistir, el que gobierna está para resolver. Y en ese sentido tienen que ubicarse. Yo hago un exhorto vehemente al gobierno de la República para recuerde que el gobierno y que no pueden ser los causantes del caos. Consejera, ¿los quieren amedrentar? Estas acciones de ellos como partido político. ¿Están en peligro las elecciones, consejera? ¿Los quieren amedrentar a ustedes? Pues yo no creo que quieren, lo están haciendo a la vista de todo el mundo. Yo creo que ya he comentado de que se hizo las solicitudes de presencia de las fuerzas del orden. Se nos ha negado por escrito. Tengo la nota el día de ayer por las Fuerzas Armadas. Estamos a la espera de la Secretaría de Seguridad. En ese sentido se han buscado los argumentos para no brindar el auxilio. Sin embargo, la preservación del orden público ni es una atribución, ni es una competencia, ni está el CNE en capacidad de hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo posible y estamos haciéndolo. Hemos convocado anteayer a sesión, a reunión de trabajo, también el día de ayer el consejero Ochoa no ha ido, quisimos reprogramar el mismo día la entrega de las ofertas, tampoco contestó, en un acto abierto en el cual él subsiste en lo que dice. Yo creo que está haciendo un abuso de la palabra consenso y está queriendo, como minoría, someter a la mayoría en una decisión que la ley ampara y que adicionalmente es democrática. Quien se opone a estas pequeñas cosas y tiene en la boca la palabra fraude, creo que no tiene ni siquiera coherencia. Consejera, en reiteradas ocasiones el consejero Marlon Ochoa se ha pronunciado que no va a atender a los llamados que usted hace como presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral. ¿Por dónde pasa la solución a lo interno del Consejo Nacional? Un gran diálogo, un diálogo abierto que sean los autores como la iglesia, la academia. ¿Por dónde está pasando la posible solución a lo interno del Consejo Nacional Electoral en este momento? Bueno, yo no he escuchado que el día que no va a atender, pero evidentemente no lo ha hecho. Las cosas que están sometidas al conocimiento y competencia del Consejo Nacional Electoral no son competencia del diálogo nacional. Sin embargo, esto ya trascendió las barreras de las decisiones y el diálogo interno. Aquí vemos un escenario en el cual básicamente hay un capricho personal del consejero Ochoa, en lo que él supone, porque vean ustedes que además ha presentado acusaciones permanentes porque él piensa que vamos a hacer fraude. No tiene ningún elemento más que su propia predisposición y su propia opinión.
de que este es un sistema que se parece al de David Matamoros Watson. No tiene más que esa opinión, ninguna prueba. ¿Hay alguna fuerza perversa, consejera, atrás de esto? ¿Perdón? ¿Hay alguna fuerza perversa atrás de esta postura, don Marlon Ochoa, que usted ha convocado a 2 plenos y él no ha asistido a ninguno? Bueno, él está incumpliendo con sus deberes. Él ni siquiera asistió al evento de la presentación de ofertas. Ahora sale diciendo que yo tenía que haber convocado a sesión para someter la enmienda en la cual se puso que se iba a reprogramar para otro día, hora y lugar y que se iba a comunicar. O sea que yo tenía que haber sabido el domingo a las 7, 8 de la mañana que a las 9 de la mañana el consejero no iba a llegar a donde tenía que estar en una fecha, hora y lugar que él mismo había participado en programar. Y adicionalmente muestra su molestia porque no le funcionó su plan de que se cayera completamente el proceso del TREP, escrutinio de la legislación. Yo creo que aquí estamos viendo una persona que demuestra sus rasgos antidemocráticos, que está apoyado en otras fuerzas, porque no es que se presenta y simplemente dice una cosa, es que está apoyado con otras fuerzas. Es que mientras nosotras somos amedrentadas, él puede permanecer en medio de los colectivos con su integridad física intacta. Eso es así. Mientras nosotros y los oferentes podemos no haber ingresado al edificio y ellos no ingresaron, de hecho, el consejero Ochoa pasó por en medio de ellos sin problema el día lunes. Consejera, ¿Qué fuerzas detrás de él? al incumplirse el día lunes las entregas de las ofertas por parte de los proveedores para los servicios del TREP, ¿para cuándo quedaría esta nueva convocatoria? Bueno, la fecha, hora y lugar se hace en conjunto con el consejero Ochoa, que es parte del pleno. Si un consejero no se presenta, incumple sus deberes y de hecho no está justificando su ausencia, el deber es incorporar un suplente. Y vamos a agotar todos los mecanismos legales. Yo creo que él está diciendo que dialoguemos, pero mientras está dialogando está con un látigo, con tambores de guerra y amedrentándonos permanentemente. Yo creo que sentarse bajo esas condiciones no es propicio, no es democrático, ni va a suceder en forma ordenada. El consejero está convocado por una sesión hoy en la tarde y su deber es asistir a las convocatorias. ¿A qué hora, consejera? Disculpe. Fíjese que ahora mismo, no recuerdo si la convoqué para las 5:30 o las 6 de la tarde, porque realicé la convocatoria mientras estaba ya en la antesala del hemiciclo del Palacio Legislativo. A esa hora finalmente se programó y él es bastante complicado con las horas y no se puede pasar el tiempo y tienen que estar las 24 horas perfectas. De hecho, ahora se ha vuelto totalmente inflexible. El día lunes se negó a emitir un voto por correo electrónico cuando hemos emitido muchos. Y en este caso, consejera, ¿no se puede poner algún suplente? Ustedes como autoridad... Tenemos que buscar todas las formas legales, tenemos que agotar instancias legales, porque vean, la ley tiene una neutralidad, la ley debe ser aplicada, las reglas son comunes a las partes. Aquí estamos ante un consejero que nos amedrenta en la mesa, que nos pone colectivos afuera, que nos insulta, que nos acusa en el Ministerio Público porque no hacemos lo que él dice, como que si nosotros no tuviéramos atribuciones, o como si el Consejo Nacional Electoral y la ley estuvieran al servicio de él y sus intereses, no los del país. Y además nos amedrenta. Él nos dijo y nos amenazó en la mesa el lunes. Y sí le voy a decir, espero que llegue, espero que cumpla con sus deberes y no voy a aceptar que nos llegue a amenazar en la mesa. ¿Qué pasaría, consejera, si hoy el consejero Marlon Ochoa no se presenta a la reunión de las 5:30? Ya sería la tercera consecutiva en la semana. Ya sería la tercera consecutiva, pues vamos a evaluar. El Consejo Nacional Electoral no se puede paralizar porque Marlon David Ochoa Martínez no quiere que la democracia avance. Consejera, ¿cree usted que hay algún plan para retrasar el cronograma electoral por parte de esas fuerzas perversas? Bueno, yo creo que la pregunta es un poquito retórica, mi estimada Jackie. Yo no lo creo, yo lo estoy viendo. Y todos los demás también. Estamos a horas de perder el TREP. Y es gracias a las acciones de amedrentamiento, de amenaza pública y de alteración del orden público que se están consolidando desde un partido político específico que casualmente gobierna, y es el del consejero Marlon David Ochoa Martínez. Entendemos que no va a haber nuevas comparecencias ante el Congreso Nacional ante los disturbios presentados anoche.
Bueno, yo ayer tuve la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño, tuve la oportunidad de darles ejemplos, con todas las interrupciones y demás. Se pudo, la consejera lamentablemente no pudo participar, el consejero Ochoa permaneció ahí, había salido y luego volvió a pedir que le dieran la palabra y se la dieron. Hizo una presentación en la que no habló de los avances, sino de la forma en que le está bloqueando que sigamos avanzando. Tuvo, digamos, una tribuna pública fuerte, grande, para explicar que él piensa que nosotros vamos a cometer un delito y para exhibirse públicamente en la ignorancia, porque en Honduras no existen los delitos de intención, y que yo piense mal de usted, Jackie, o de usted, Efraín, no los convierte en delincuentes. Yo creo que el consejero Ochoa tiene que diferenciar entre sus deseos de hacer daño, pero además tiene que diferenciar entre la realidad y la ficción. Y lo que él está invocando como causa para promover todo esto es ficción que está dentro de su cabeza y dentro de su imaginación, no en la realidad. Consejera, legalmente, si don Marlon Ochoa hoy no se presenta, ¿qué procede para incorporar a el suplente? Bueno, procede a verificar la ley, invocarla y pues ver que efectivamente se cumplan todos los extremos que dice la ley para que podamos invocarlo. Él no se ha justificado, él no se ha presentado y estamos, como digo yo, a horas de perder el TREP. Nosotros tenemos que adjudicar el día 29 de julio. ¿Quién decide esto, consejera? ¿Cómo se decide? ¿Perdón? ¿Quién decide la toma de decisión del nuevo suplente o la incorporación del suplente? ¿Cómo se decide cuál es el procedimiento? No se decide, se ejecuta, es un deber. Es un deber. Es decir, que legalmente tienen todas las instancias, es decir, hasta la tercera convocatoria para que la persona asista, de lo contrario... Bueno, yo he dado múltiples oportunidades porque él tiene el derecho a participar. Sí. Contrario a 2017, el consejero Ochoa está sentado en la mesa tomando decisiones permanentemente. Un tercio del personal del CNE pertenece al Partido Libertad de Refundación. Yo estoy dando la oportunidad, porque yo sí soy demócrata. Estoy dando la oportunidad de que llegue. Pero si no, pues tenemos que avanzar, porque no es una atribución que tengo, es un deber que tengo de seguir avanzando. Bueno, ¿y qué extremos deben cumplirse para tomar esa decisión de involucrar a ese suplente? Bueno, las ausencias injustificadas. Esta sería la tercera, si no. ¿Y eso se toma hoy? ¿Esa decisión la toman ustedes hoy? Yo la ponderaré al final de la tarde cuando él haya aparecido en la sesión. Ok. Estamos a horas de perder el TREP. Eso me preocupa, consejera. Estamos en fecha fatal entonces, consejera. ¿Perdone? Estamos en fecha límite para perder el TREP, que es el Sistema de Transmisión de Datos Electorales Preliminares. Tenemos un cronograma interno que es nuestra guía para ir avanzando. El lunes se tenían que recibir las ofertas, ya debería estar en evaluación. Tenemos una prueba técnica que ejecutar respecto de los oferentes. Y bueno, están bloqueando porque dicen que mientras no lleguemos a consenso, lo cual es bastante chistoso que lo digan así, cuando en realidad lo que están diciendo es: no vamos a permitir esto si no ceden a lo que queremos hacer, que es obligarlas a hacer lo que Marlon Ochoa dice. Y entendemos que estas actividades entran en una ruta crítica donde todas están siendo dilatadas ante esta falta de decisiones. Así es, el lunes teníamos que haber publicado los pliegos de conectividad, solo la consejera Holly y yo emitimos las observaciones, el consejero Holly me emitió. El lunes incluso salió con la teoría ahora de que los votos por correo electrónico y demás no valen cuando los hemos emitido durante meses. Él tampoco ha proveído los insumos para dar las respuestas en el pliego de biometría, para dar las respuestas en el pliego de auditoría, es decir, está bloqueando todo. Y eso es un boicot. Bueno, y si hoy no se presenta Ochoa, ¿quién podría ser la persona que le supla? ¿Quién podría ser ese suplente? Bueno, verificaré, ambos suplentes tienen derecho a participar de la sesión del Pleno. Yo verificaré eso en próximas horas y en ese caso les estaría informando oportunamente. ¿Hola? Consejera Presidente, estamos entendiendo que usted se va a amparar en el artículo 16, donde las atribuciones del consejero presidente es en el numeral 12, integrar a uno de los consejeros suplentes cuando faltare alguno de los propietarios. Bueno, existe esa disposición, yo no estoy diciendo que me voy a amparar en eso.
estoy diciendo que si las condiciones legales se dan y el consejero Ochoa persiste en no asistir y en bloquear las actividades, así como no justificarse porque no lo ha hecho, lo único que ha hecho es amenazarnos, entonces se va a tener que aplicar la ley. Y sí, hay artículos que lo habilitan, igual que el reglamento de sesiones del Consejo Nacional Electoral. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, consejera presidente, sobre qué determinación toman hoy. Me envía un mensaje a la población, al pueblo hondureño que le está viendo a esta hora de la mañana y que ha visto todo lo que ha pasado en los últimos meses, en las últimas horas, en los últimos días en el tema del Consejo Nacional Electoral y lo que a ustedes, pues como mujeres, les ha costado también, todo lo que tiene que ver con este mundo político. Bueno, yo quiero mandar un mensaje, muchas gracias, Jackie. Es importante llamar a la concordia, llamar a la paz, llamar a la defensa de nuestras libertades. Yo creo que cuando se está queriendo amedrentar a los consejeros de la manera en que se está haciendo, está en evidencia que están en contra de las libertades. Yo creo que el pueblo tiene que estar atento a lo que está sucediendo, la sociedad civil tiene que organizarse, los comunicados y los tweets se agradecen, los mensajes de apoyo y de oraciones también, pero necesitamos acciones más contundentes, más concretas. Necesitamos que el diálogo prime y que los principios democráticos estén por encima de lo demás. Creo que es el momento en que todos pongamos barbas en remojo, que hagamos las cosas que tenemos que hacer. La violencia política es innegable. El clima de amenaza es innegable. Y no es posible que toda esta maquinaria y este andamiaje desproporcionado se esté aplicando a dos mujeres que simplemente están trabajando y aplicando la ley. De acuerdo, consejera presidente, no se justifica ninguna violencia política para nadie y sí, de su parte confirma y asegura que habrán elecciones generales el 30 de noviembre de manera transparente. Confirmo y reafirmo mi compromiso con que haya elecciones el 30 de noviembre. Solicito a todos los sectores que tienen que ver con esto, porque las elecciones las organiza el Consejo Nacional Electoral, pero las garantizan todos, incluyendo el hondureño que asiste con su voto. Bien. Insisto en la participación y en las responsabilidades de cada sector. Este es un momento en que nos debemos pronunciar por Honduras. Gracias, consejera presidenta Cosette López. Se le agradece el tiempo en Hoy Mismo AM. Feliz día, que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, por reaccionar a esta hora de la mañana con lo que está pasando. Nos dejó una preocupación fuerte la consejera presidente Efraín y tiene que ver con que estamos a horas plazo para que venza el tiempo para el tema del sistema, para el tema del TREP. Realmente se necesitan poner de acuerdo los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral. Ya lo ha dicho la consejera presidente Cosette López, que si no llega hoy don Marlon Ochoa, pues van a invocar a uno de los artículos de la ley electoral y pues van a colocar a una persona suplente para que logren avanzar, porque se necesita avanzar, estamos contratiempo para poder tomar decisiones. Y esto es el involucramiento de todos los hondureños, ya que esto compete a todos los hondureños, partido político de quien fuera, Partido Liberal, Partido Nacional, Libertad y Refundador, quien sea. Este es el momento para involucrarnos y salvar la democracia en el país.